A continuación vamos a hacer el problema 2 de la opción A correspondiente al examen de química realizado dentro de la convocatoria de septiembre de la PAO 2009 por la Comunidad de Madrid. El problema dice lo siguiente: en el proceso Haber-Bosch se sintetiza amoníaco haciendo pasar corrientes de nitrógeno e hidrógeno en proporciones 1:3 estequiométricas sobre un catalizador. Cuando dicho proceso se realiza a 500 grados centígrados y 400 atmósferas, se consume el 43% de los reactivos, siendo el valor de la constante de equilibrio K sub P igual a 1,55 por 10 a la menor 5. Determine en las condiciones anteriores a. El volumen de hidrógeno necesario para la obtención de 1 tonelada de amoníaco puro. B. La fracción molar de amoníaco obtenido. Y C. La presión total necesaria para que se consuma el 60% de los reactivos. Como datos nos dan la constante de los gases R igual a 0,082 atmósferas por litro por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1 y las masas atómicas de nitrógeno 14 y de hidrógeno 1. Bien, pues aquí tenemos la reacción de síntesis del amoníaco ya ajustada. Y lo primero importante que tenemos que tener en cuenta del enunciado es que nos dicen que en el proceso de Haber-Bosch se sintetiza amoníaco haciendo pasar corrientes de nitrógeno e hidrógeno en proporciones 1:3 estequiométricas sobre un catalizador. Es decir, nos dicen que las cantidades iniciales nosotros lo vamos a considerar el número de moles de nitrógeno e hidrógeno guardan la proporción estequiométrica, es decir, por cada mol de nitrógeno vamos a tener 3 de hidrógeno, por eso pongo inicialmente N0 moles de nitrógeno y por lo tanto 3 por N0 moles de hidrógeno. En el primer apartado nos piden el volumen de hidrógeno necesario para obtener 1 tonelada de amoníaco. Pues como esto lo hemos puesto en moles, primero vamos a pasar esta tonelada que nos piden que tenemos que obtener a moles. Sabemos que el número de moles se puede calcular como masa en gramos partido de masa molar, por lo tanto, lo primero pasamos esta tonelada a gramos. 1 tonelada son 1000 kilos y 1 kilo son 1000 gramos, es decir, 1 tonelada serán 1.000.000 de gramos, de lo mismo 10 a la 6. Y luego tengo que poner la masa molar del amoníaco, que nos lo daban en los datos. Para él en nitrógeno es 14 y luego tenemos 3 hidrógenos, para cada uno de ellos es 1. Luego me va a quedar 17 gramos mol. Pues si dividimos 10 a la 6 entre 17, tenemos que el número de moles de amoníaco que tenemos que obtener es de 5,88 aproximadamente por 10 a la 4. Bien. Vamos ahora a la reacción. Fijaos. Inicialmente ya hemos dicho que tenemos esas cantidades tanto de nitrógeno como de hidrógeno. Luego, ¿cómo van reaccionando? Los reactivos se van consumiendo, entonces por eso pongo un menos aquí. Y se van a consumir de manera proporcional a su coeficiente estequiométrico. Aquí como hay un 1, pues sería 1 por X. Aquí como hay un 3, 3 por X. Y al mismo tiempo el amoníaco se va formando, por eso le pongo un más y también proporcionalmente a su coeficiente estequiométrico, aquí será 2 por X. Así luego en el equilibrio tendré la suma de esas dos cantidades, aquí N0 menos X, aquí puedo sacar factor común el 3 de N0 menos X y aquí 2X. Bueno. Nos dicen en el enunciado que se van a consumir el 43% de los reactivos, o lo que es lo mismo que el grado de disociación va a ser del 43%. El grado de disociación se define como los moles disociados entre los moles iniciales, o sea, X entre N0. Daos cuenta que nos lo dicen de reactivos en general porque aquí saldría lo mismo. Los disociados serían 3X entre 3N0, seguirían los 3's y nos quedaría lo mismo. Y eso nos dicen que es igual a 0,43. Pues de aquí voy a poder despejar la X en función de N0 como
0,43N0. Si tengo eso en cuenta aquí, me va a quedar N0 menos 0,43N0, luego en el equilibrio de nitrógeno voy a tener 0,57N0. De la misma manera aquí tendré 3 por 0,57N0. Y aquí tendré 2 por el valor de X, que era 0,43N0. Bien. Pues de esto que hemos realizado, lo que realmente nos interesa es este dato. ¿Por qué? Nosotros hemos hallado el número de moles de NH3 que queremos obtener. ¿Y a qué corresponderán? Pues al número de moles de NH3 que tendremos en el equilibrio. Por lo tanto, 5,88 por 10 a la 4 va a ser igual a 2 por 0,43N0. De aquí voy a poder despejar ese N0. Va a ser 5,88 10 a la 4 partido de 2 por 0,43, que es 0,86. Pues hacemos esa operación y nos sale aproximadamente 6,84 10 a la 4. Bueno. Nos piden volumen de hidrógeno, luego me interesa sacar el número inicial de moles de hidrógeno, y el número inicial de moles de hidrógeno eran 3N0. Lo voy a poner así, el número de moles de hidrógeno iniciales, 3N0, luego 3 por 6,84 10 a la 4. 3 por 6,84 exponencial 4, me sale 2,05 por 10 a la 5. Moles de hidrógeno iniciales. Pues ya simplemente lo tendríamos que pasar a volumen. Para eso utilizamos la ecuación de los gases. P por V, voy a poner el volumen de hidrógeno inicial, será número inicial de moles de hidrógeno por R y por T. De aquí despejo el volumen, pues me va a quedar el número de moles iniciales de hidrógeno, 205 10 a la 5. La constante de los gases, 0,082, nos la daban en el enunciado. La temperatura en Kelvin, tenemos 500 grados centígrados, acordaos, tenemos que sumar 273, luego son 773 Kelvin, y todo ello partido de esta presión, que esta presión nos decían que era de 400 atmósferas. Pues hacemos esa operación. Y nos sale 32.485. Esto sale en litros. Si queréis pasarlo a metros cúbicos, es dividiendo entre 1000, pues aproximadamente 32,5 metros cúbicos de hidrógeno. Y con esto ya tendríais terminado el primer apartado. En el segundo apartado nos piden calcular la fracción molar de amoníaco obtenido, que es lo mismo la fracción molar de amoníaco en el equilibrio. Pues bueno, la fracción molar, acordaos que se define como el número de moles de esa especie partido del número total de moles gaseosos. Por lo tanto, en nuestro caso, la fracción molar de NH3 en el equilibrio, pues será el número de moles de NH3 en el equilibrio partido del número total de moles gaseosos en el equilibrio. Número total de moles gaseosos en el equilibrio, por la suma de los moles de todos los gases que nos encontramos en ese estado. Va a ser, en ese estado me refiero a ese estado de equilibrio, va a ser 0,57N0
debido al nitrógeno más 3 por 0,57 N0 debido al hidrógeno y más 2 por 0,43, o sea 0,86 N0. Aquí va a quedar, daos cuenta que esto es igual, pues 4 por 0,57 N0 más 0,86 N0. Hacemos esa operación, 4 por 0,57 más 0,86, 314 N0. Pues así la fracción molar pedida será número de moles de NH3 en el equilibrio, 0,86 N0. Número total de moles gaseosos en el equilibrio, 314 N0. Se iría y ya tendríamos el resultado simplemente haciendo esa operación. 0,86 entre 314, 0,27. Sin unidades porque la fracción molar es adimensional. Y con esto ya tendríais realizado el segundo apartado. Y en el apartado C nos piden la presión total necesaria para que se consuma el 60% de los reactivos. Es decir, que el grado de disociación sea del 60% en este caso. ¿Qué era el grado de disociación? Pues ya lo hemos utilizado en el primer apartado, era el cociente entre los moles disociados y los moles iniciales, es decir, X entre N0. Ahora tiene que ser 0,6, luego X en función de N0 quedaría de esta manera. Esto es exactamente igual que en el primer apartado, con las proporciones estequiométricas, luego cómo van reaccionando y lo que tenemos en el equilibrio. Nos ha quedado ahora que X es igual a 0,6 N0, luego aquí me queda N0 menos 0,6 N0, es decir, 0,4 N0, aquí 3 por 0,4 N0, o sea 1,2 N0, y aquí 2 por 0,6 N0, me vuelve a quedar 1,2 N0. Pues ¿cómo podemos hallar esa presión total que nos pide? Vamos a utilizar la expresión de K sub P, ya que ese dato nos lo daban en el enunciado. La K sub P, o constante de equilibrio en función de las presiones, se definía como la presión parcial de los productos gaseosos elevada a su correspondiente coeficiente estequiométrico, en este caso sería 2 por S2, partido del producto de las presiones parciales de los reactivos, también elevadas a sus coeficientes estequiométricos. En nitrógeno es 1, hidrógeno 3. Bien. ¿Cómo hallamos esas presiones parciales? Bueno, la presión parcial general de un componente es igual a la fracción molar de ese componente multiplicado por la presión total. Esto es lo que vamos a tener que hallar. Pues venga, daos cuenta, para hidrógeno y nitrógeno tenemos el mismo número de moles gaseosos en el equilibrio, luego sus presiones parciales coincidirán. Presión parcial de hidrógeno, presión parcial de amoníaco será el número de moles de ese componente en el equilibrio, ya sea de hidrógeno o de amoníaco, partido el número de moles totales en el equilibrio, que será la suma de todo esto. 0,4 N0 más 1,2 N0 más 1,2 N0. Es decir, 1,2 N0 y aquí queda 2,4, 2,8 N0. Los N0 se me van y me queda 1,2 entre 2,8. 0,429 vamos a poner, para tener un poco más de precisión. Daos cuenta que aquí me falta poner la presión total, ¿vale? Aquí, como aquí, como aquí. O sea, me queda
presión parcial de hidrógeno y de amoníaco 0,429 presión total. Para el que me queda, para el nitrógeno, pues número de moles de nitrógeno en el equilibrio, 0,4N0, partido de número de moles totales, 2,8, y todo ello por la presión total. Pues me queda 0,143 presión total. Bueno, pues eso ya lo vamos a sustituir en la expresión de K sub P. K sub P va a ser igual. Presión de NH3 al cuadrado, luego 0,429 al cuadrado, presión total al cuadrado. Y abajo, presión parcial de nitrógeno, 0,143 presión total. Y presión total de hidrógeno al cubo, 0,429 al cubo. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Ese cuadrado con doble aquí se me pueden ir. Ese cuadrado con doble ahí se me pueden ir. Entonces me quedaría 1 partido 0,143 por 0,429 presión total al cuadrado. Por despejo de aquí, simplemente esto lo intercambio, eso ahí y eso ahí. Presión total al cuadrado me va a quedar 1 partido de, voy a hacer esa operación ya, 0,0613 voy a poner, o sea mejor, 6,135 por 10 a la menor 2. Y todo ello por K sub P. Bueno, pues entonces, como está al cuadrado, la P sub T no será otra cosa que la raíz cuadrada de eso que me ha quedado ahí. 6,135, 10 a la menor 2, y K sub P nos lo daban en el enunciado. Era 1,55, 10 a la menor 5. Pues hacemos esa operación. Y nos sale 1025,5. Pues esta sería la presión que nos están pidiendo. Fijaos que este resultado está de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Si nosotros aumentamos la presión del sistema, que es lo que hemos hecho aquí, porque inicialmente estábamos a 400 atmósferas y ahora vamos a estar a 1025,5. Pues lo que os decía, si aumentamos la presión del sistema, el equilibrio va a responder intentando disminuirla. ¿Y cómo la puede disminuir? Pues desplazándose hacia donde menos moles gaseosos haya. Si nos fijamos en la estequiometría de la reacción, aquí tenemos 1 más 3, 4 moles gaseosos, aquí 2. Luego se desplazará hacia la derecha. Y desplazarse hacia la derecha es favorecer la formación de amoníaco, o lo que es lo mismo, favorecer el consumo de los reactivos. Y daos cuenta que el grado de disociación del 60% es mayor que el inicial del 43%. Pues con todo esto ya habríamos terminado el apartado C y por lo tanto el ejercicio completo.